Ingeniero Grover, muy buenas noches. Sí, creo que ya lo tenemos compartiendo ya su vista. Ya lo tenemos acá con ello. A ver si lo podemos escuchar, por favor. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Telmo, Inge Julio Echeverría, a todos los presentes que están participando en el presente webinar. Bueno, pues feliz de estar aquí, en el cual, digamos, vamos a poder presentar el tema de control de calidad aplicado a levantamientos catastrales y la ISO 19157, que es parte de la familia de las normas ISO de información geográfica ISO 19100. Ok, estimado ingeniero Quispe, Grover. El momento es suyo, le agradecemos y a partir de ahora su exposición. Gracias. Gracias. Si bien se ha trabajado en diferentes proyectos, en este caso vamos a utilizar la aplicación de estas normas al municipio de Viacha. Antes de entrar a lo que es la introducción del presente tema, quisiera mostrarles ya uno de los resultados, que es la visualización de la base de datos catastral en 3D de la ciudad de Viacha, que es generado a partir, en principio, de la restitución fotogramétrica, y a partir de esa información pues se ha realizado la corrección de esa información en función al descuento de aleros y todas las características físicas, económicas. Esta es la base de datos catastral del municipio de Viacha. Estamos visualizando el distrito 1. Como ustedes pueden ver, no solamente son las características constructivas, sino también está el eje de vía, los árboles correspondientes, y las construcciones pues están divididas por pisos, que es así como hemos levantado la información. Dentro de este programa de mejora de la gestión municipal, pues generalmente se ha utilizado dos tipos de metodología: hacer el levantamiento de las características constructivas por bloque y por piso, lo cual hace que los datos sean mucho más detallados y que la información recopilada tanto en campo como en gabinete sea mucho más específica y por ende mucho más óptimo para el municipio correspondiente. Bueno, lo que vamos a ver en esta presentación es una pequeña introducción, el control de calidad que hemos aplicado por distintas áreas en el presente proyecto. Posteriormente vamos a ver la aplicación de la ISO 19157 en cada una de las etapas del presente proyecto. Y finalmente pues vamos a ver una visualización de datos catastrales en la nube. A manera de introducción, me gustaría comentar qué es una ISO, ¿no? Bueno, una ISO es un organismo internacional para la normalización. En el caso de la ISO 19157 fue creado por el Comité Técnico de Normalización, el 211, que es un modelo para los datos espaciales. Y bueno, en este caso estamos hablando de datos catastrales, pues, puesto que son datos espaciales. Es importante definir qué es calidad. Bueno, este es un concepto que he encontrado de acuerdo a las características del proyecto. La calidad es la totalidad de las características de un producto o servicio tal que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas. Es bueno aclarar que el hecho de calidad no significa la ausencia de algún error. Es más, hay que tener presente que no todos los datos son exactos, son precisos. No todos los proyectos tienen un nivel de confiabilidad del 100%. Es así que en los propios TDEs de distintos proyectos, bueno, al menos en los que hemos participado en el tema específico de catastro,
siempre mencionan que el producto debe tener un nivel de confiabilidad del 95%. Puede haber un margen de un 5%. Es importante aclarar eso, ¿no? Que no existen datos al 100% correctos o proyectos al 100% correctos, puesto que los proyectos se manejan con datos, ¿no? Otro punto a mencionar es el tema de que, bueno, estos proyectos de catastro son ejecutados por el programa, en el caso de Bolivia, es implementado por el programa de mejora de la gestión municipal, el cual depende del Ministerio de Obras Públicas. Y este programa es una iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia para contribuir a mejorar la gestión catastral en coordinación, en este caso, con los 12 municipios beneficiarios. Este programa tiene un objetivo, el cual es poder contribuir a mejorar la gestión catastral en coordinación con los municipios beneficiarios. En el caso de la empresa con la cual hemos trabajado, hemos tenido cuatro grandes equipos para hacer el respectivo control de calidad. El primero es el de planificación, el otro es el equipo de campo, cartografía, sistemas y, bueno, control de calidad. Bueno, en este caso este equipo hacía el control de calidad específico utilizando la norma 2859. En el área de planificación, ISIC, lo que se hacía era preparar la información para los técnicos del campo para que los mismos puedan ir a relevar la información física y económica del catastro. Entonces el equipo de planificación determinaba, en función a coordinación con el equipo de comunicación, qué zonas, qué urbanizaciones se iba a ingresar, y a partir de ahí se hacía la planificación correspondiente. Se preparaba los datos, se imprimían los mapas correspondientes, se geolocalizaban los predios para que los técnicos correspondientes puedan ir a campo y no perderse, etcétera. El equipo de campo, y bueno, sí, el equipo de campo lo que hacía era el control de procesos en la encuesta. El equipo de campo que hacía control de calidad eran generalmente los supervisores que hacían el control de procesos a las respectivas encuestas. El equipo de cartografía, ya en gabinete, ya recopilada la información en campo, lo que hacía era la revisión de edición de geometrías, en el cual pues determinaba si el descuento de aleros estaba de acuerdo a lo que se ha realizado en campo, ¿no? El descuento de aleros de balcones, verificaba la división, la fusión de los predios, verificaba si habían errores topológicos, todo eso, ¿no? El equipo de cartografía se encargaba de realizar este tipo de control. Y bueno, y el equipo de sistemas verificaba todo lo que es la información, tanto gráfica como alfanumérica. Esto de acuerdo a documentos que el programa de mejora de la gestión municipal envía en los términos de referencia para que la base de datos catastral entregada pues pueda ser consistente. Y para eso pues entregaba un MDN que se llama modelo de datos de negocio. Y bueno, nuestro equipo de sistemas se encargaba de que toda nuestra información gráfica y alfanumérica cumpla con este documento, y después de eso pues hacía la migración correspondiente a la base de datos SEICU. ¿Qué es SEICU? SEICU es el Sistema Espacial de Información Catastral Urbana. Es una base de datos el cual tiene el objetivo de unir todas las bases de datos catastral a nivel nacional. Y bueno, el equipo de control de calidad, bueno, implementábamos la ISO 2859.
Y en todas las otras fases siempre corría la ISO 19157, que más adelante voy a explicar de manera detallada cómo es que la implementábamos. Este es el equipo de gabinete, el que hace control de calidad en las distintas áreas. Aquí están el equipo de control de calidad, el equipo de planificación, el equipo de SIC, el equipo de cartografía, y el equipo de sistemas, el equipo que hacía control de calidad a la información legal. Y bueno, este equipo estaba conformado por ingenieros geógrafos en sistemas, por licenciados en planificación territorial. Muy bien, la ISO 19157. Como les decía en principio, es la calidad de la información geográfica y es parte de la familia de las ISO 19100. La familia de las ISO 19100 establece normas para todos los tipos de proyectos, procedimientos con lo que respecta a la información geográfica. ¿Sabían que la ISO 19157 nace a partir de 3 ISOs? Esto pasó en el 2013. Hay muchas personas que siguen, hay personas que conozco que siguen pensando que la ISO 19113 sigue vigente, pero bueno, si bien digamos se ha creado el 2002, la ISO 19157, pues si vale el término, los ha absorbido, ¿no? La ISO 19157 es la unión, si vale el término, de la ISO 19113, que ha sido creada en 2002, que son los principios de calidad, la ISO 19114, que ha sido creada en 2003, que son los procedimientos de calidad, y la ISO 19138, que ha sido creado el año 2006, y bueno, que son las medidas de calidad. Obviamente, si bien digamos la ISO 19157 ha absorbido estas 3 ISOs, también ha añadido otros puntos que no estaban en estas ISOs, como por ejemplo la usabilidad, que más adelante lo vamos a explicar de qué se trata. La ISO 19157 tiene componentes específicos y cada componente tiene un subcomponente. El primero de ellos es la totalidad y sus 2 subcomponentes son la comisión y la omisión. La comisión es la duplicidad de la información, la omisión hace referencia a la ausencia de información. Más adelante vamos a explicar cómo es que lo hemos adecuado a lo que es el tema del levantamiento catastral, específicamente en esos 2 puntos. Tenemos la consistencia lógica y la misma tiene 4 subcomponentes. Ahí tenemos la consistencia conceptual, la consistencia de dominio, la consistencia de formato y la consistencia topológica. Y asimismo también tenemos el componente de la exactitud posicional. Existen dos tipos de exactitud posicional: la exactitud externa o absoluta y la exactitud interna o relativa. La exactitud, tenemos también el otro componente que es la exactitud temática y su subelemento es la exactitud de clasificación, y finalmente la usabilidad, es decir, es la atención a los requerimientos que tiene el proyecto, el producto con respecto a la institución, empresa o entidad que va a usar estos datos. Muy bien, este es el primer componente que se aplica dentro de la ISO 19157, el cual es la totalidad. Los 2 subelementos son la comisión, el cual, como les decía en principio, hace referencia a la duplicidad de la información. En este caso, pues podríamos mencionar un ejemplo que sería el número de instancias de objeto geográfico duplicado.
es decir, parcelas duplicadas, códigos catastrales duplicadas o campos duplicados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de comisión en nuestra base de datos catastral. Ahora, en el tema de omisión, el cual significa la ausencia de los datos, que en este caso serían, pues podrían ser capas geográficas, ¿no? La ausencia de una construcción, la ausencia de un predio, la ausencia de una vía, la ausencia de una mejora del terreno o la ausencia de un código catastral, la ausencia de un código de manzana. En sí, son varios aspectos. Hace referencia, bueno, en el tema de catastro, hace referencia a la pérdida de información o ausencia de información. La consistencia, bueno, seguimos dentro de la consistencia lógica y nos vamos a la consistencia conceptual. La consistencia conceptual es el grado en que un conjunto de datos se adhiere a las reglas o parámetros establecidos en un modelo conceptual. En nuestro caso, el modelo conceptual es el documento que nos entrega el programa de mejora de la gestión municipal, el cual es el modelo de datos de negocio. Entonces, en ese modelo de datos de negocio establece las reglas que debe cumplir nuestra base de datos catastral, ya sea gráfica o alfanumérica. En ese sentido, vamos a mencionar las reglas generales de validación. Una de las reglas generales de validación es la regla general de campo y fecha, que debe tener un formato establecido de fecha, el cual es día, mes y año. Otra regla específica es que todos los campos de valoración y superficies deben contener valores mayores o iguales que 0, es decir, no debe haber valores nulos. Otra regla específica, otra regla general, todas las fechas de levantamiento deben ser menores a la fecha del sistema. Son reglas que vienen del modelo de datos de negocio, que se deben cumplir. Asimismo, el modelo de datos de negocio también tiene reglas específicas de validación. En ese sentido, yo les voy a mostrar un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, 3 campos. Tengo el campo de clase de espacio público, tipo de espacio público y tipo de unidad catastral. La clase de espacio privado, sí o sí, digamos, tiene que cumplir esta regla horizontal. La clase de espacio es privado, el tipo de espacio es predio y el tipo de unidad catastral es un terreno sin construcción. No puede haber este tipo de relaciones, es decir, que la clase de espacio sea público y que el tipo de espacio sea predio y que el tipo de unidad catastral, digamos, sea autopista. No se puede dar ese tipo de relaciones. U otro ejemplo, la clase de espacio sea público, el tipo de espacio sea una vía y el tipo de unidad catastral sea una propiedad unifamiliar. Es decir, una propiedad unifamiliar no puede ser público, no puede ser una vía. Entonces, este tipo de inconsistencias no se debe de tener en este tipo de base de datos. Esto es en el sentido de que, bueno, siempre y cuando la base de datos catastral pues esté con el control de calidad correspondiente. En un principio hemos tropezado con estos tipos de errores, puesto que existía bastante inconsistencia. Encontrábamos avenidas que eran privadas y que eran predios, lo cual era inconsistente. Entonces, esta regla específica de validación nos ayuda a poder tener una base de datos consistente. Otra consistencia, otro subcomponente de la consistencia lógica es la consistencia de dominio. ¿Qué significa? Que en un campo determinado
pues no pueden insertarse otros valores que no sean los establecidos. Por ejemplo, en el acabado de acera se tiene un número finito de ítems para poder llenar este campo. Aquí tenemos asfaltado, ladrillado, empedrado, enlosetado y así sucesivamente. No se puede poner otro valor y no se debería de poner otro valor. Y bueno, nosotros al momento de hacer control de calidad, pues sí, en principio también hemos tropezado con esto hasta que ya después hemos automatizado nuestra base de datos y pues ya tenían los dominios correspondientes, cosa de que el técnico pues sí o sí tenga que meter solo uno de estos valores y no inventarse otro tipo de valores. Eso lo hemos hecho tanto para campo como para gabinete. En principio, en una prueba piloto que se realizó, se recolectaba la información en formularios físicos, pero a raíz de tantas inconsistencias se ha utilizado un formulario digital, el cual se llama QFIEL, en el cual pues puedes recolectar información ya sea gráfica o alfanumérica con los dominios correspondientes, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un campo de acabado de acera, frente de cantidad y la estructura. La consistencia de formato, que también es parte de la consistencia lógica. ¿Cómo se aplica en un proyecto catastral? Bueno, en este caso, en este proyecto catastral, ejecutado de alguna manera por el programa de mejora de la gestión municipal. La consistencia de formato hace referencia al formato en el cual se debe entregar la información, ya sea a la empresa supervisora, ya sea al programa de mejora de la gestión municipal o, en este caso, al mismo municipio, ¿no? Nosotros teníamos que entregar sí o sí la información bajo este formato. De otro modo, pues no nos aceptaban la información. En el formato digital tenía que estar la base de datos catastral, ya sea la base de datos catastral con información gráfica y alfanumérica, las encuestas catastrales en formato digital, las carpetas catastrales digitales codificadas, información de otras instituciones que, bueno, las alcaldías siempre nos proporcionaban, ¿no? Y en formato impreso, pues tenía que estar todos los documentos técnicos legales, notificaciones u otros emitidos u obtenidos durante la ejecución del proyecto, y al finalizar el proyecto pues se generaba la memoria técnica de levantamiento. Es decir, nosotros teníamos que cumplir con esta consistencia de formato para entregar a supervisión y su respectiva, digamos, control de calidad. Si no cumplíamos con esto, pues no nos revisaban, ¿no? Otro componente de la consistencia lógica es la consistencia topológica. Esto se aplica bastante para la base de datos, catastral espacial, ¿no? El tema de la topología, una de las reglas, un ejemplo de las reglas que poníamos era en el que una construcción solo puede intersectar con un único predio que no sea vía excepto el piso 2. Otro ejemplo era las construcciones deben estar cubiertas por predios, es decir, no puede haber construcciones que estén en la avenida, no puede haber construcciones que estén en espacios abiertos, o que no estén cubiertas, o que no estén dentro de los predios, que no haya solapes, que no haya huecos. Los predios deben estar cubiertos por manzanas, es decir, sí o sí un predio tiene que estar cubierto por manzanas, no puede haber un predio vacío. Y bueno, y todas estas reglas que también estaban en los términos de referencia. Y bueno, dentro de lo que es la ISO 19157, pues es la consistencia topológica de la información geográfica espacial. Entramos a lo que es la exactitud posicional.
que en este caso uno de los componentes es la exactitud posicional relativa, en el cual pues lo que se tiene que hacer en este componente es que se debe verificar la ubicación de un predio. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas, los técnicos iban al campo, no siempre sacaban la foto de frente o de las construcciones del predio que deberían de sacar. Sacaban la foto de frente del predio de al lado, y no así del que deberían de sacar. Entonces es aquí donde entra el control de calidad a la exactitud posicional relativa. No estamos haciendo un control de precisión de los vértices, ya sea en segundos o centímetros, todo lo que es el tema del levantamiento topográfico, sino más bien estamos haciendo un control de la ubicación geográfica del predio en sí. Esto es relativo, ¿no? Por eso se llama exactitud posicional relativa. Ya después la absoluta, y así, digamos, ahí sí entramos al tema de niveles de precisión, a nivel de centímetros, a nivel de segundos propios de un levantamiento topográfico. Pero en este caso teníamos que hacer ese tipo de control, es decir, que las fotos correspondan al predio correspondiente, que la dirección corresponda a la ubicación geográfica de un predio, porque si bien el predio puede estar en la ubicación exacta, la descripción, es decir, la dirección en la descripción también tiene que ser referencia a la misma dirección. No puede ser de que exista un predio que está ubicado en un punto correcto, pero la dirección, es decir, la calle, el número o la avenida, pertenezca a otra urbanización, a otra zona. Entonces, lo que nosotros hacíamos con el componente de exactitud posicional era precisamente verificar este tipo de inconsistencias. Ahora sí nos vamos al tema de la exactitud posicional absoluta. Cabe destacar que nosotros pues hemos partido ya con una información base. No hemos ido, digamos, al campo a poder levantar esa información, a poder levantar la totalidad de la información con levantamientos topográficos. Hemos trabajado sobre una restitución fotogramétrica, el cual tiene un error cuadrático medio menor a 15 centímetros en lo que es las coordenadas X y Y, y en el tema de la altitud tiene un error cuadrático medio de menor a 20 centímetros, lo cual hace que sea apto para este tipo de proyectos, ¿no? De acuerdo a las normativas de catastro. Si bien nosotros contábamos con esta información base, para predios ya mayores a 1000 metros cuadrados, sí o sí se tenía que hacer el levantamiento de la información con instrumentos de precisión como son las estaciones totales. Y es ahí donde ingresa el tema de la exactitud posicional. Y esta exactitud posicional pues estaba dentro de las exigencias de una exactitud posicional absoluta, y esto iba de acuerdo a las escalas, ¿no? Todas estas escalas de acuerdo a los términos de referencia. Ahora sí, nos vamos al otro componente, que es la exactitud temática, que bueno, en temas de teledetección es bastante conocida, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza bastante en el tema de la clasificación de la información, que generalmente se hace para clasificar una determinada cobertura, ya sea de manera supervisada o de manera no supervisada. En ese sentido, pues en este caso, en el tema de catastro, se tiene que verificar que la información que se está agregando a cada uno de estos predios, es decir, que los atributos que la descripción de los atributos que se está agregando a cada uno de estos predios y construcciones sean correctas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la ubicación de la manzana.
que es uno de los campos de las características del predio. ¿Cuáles son los dominios con los que se puede llenar esta información? Tenemos central, esquina, interior de la manzana y sin información. Por ejemplo, aquí, esta es una esquina. Este predio está en la esquina y también este predio está en la esquina. No puede darse el caso de que este predio en su campo diga que está en una posición central, lo cual sería un error. Lo mismo con estos predios, ¿no? Estos predios están en la parte central de esta manzana. Estos predios no tendrían que tener en el atributo correspondiente en el campo específico en el cual se diga que estos predios están en la esquina, ¿no? Porque geográficamente no es así. Entonces, es así como nosotros hemos aplicado a una de las características del predio la exactitud temática. Otro ejemplo es el tema de los frentes del predio. Por ejemplo, aquí yo tengo este predio solamente tiene un frente. ¿Cómo se determina el número de frentes? Se determina de acuerdo al acceso de la vía pública. En este caso, este predio tiene acceso a esta vía pública. Entonces, pero solo un frente tiene ese acceso, por lo tanto, este predio solo tiene un frente. Aquí tenemos un predio que está en la esquina y este sí va a tener dos frentes. Bueno, como en este caso, ¿no? Aquí dice dos frentes y este predio efectivamente tiene dos frentes. No puede haber la inconsistencia en el que, si bien geográficamente este predio tiene dos frentes, porque tiene dos accesos a vías, no puede estar en su atributo el tema de que diga que solamente tiene un frente. Entonces, este es un ejemplo también, este es otro ejemplo de control de calidad, tomando en cuenta el componente de exactitud temática. Otro ejemplo de exactitud temática es a la base de datos geográfica catastral. Este es un croquis que se ha levantado en campo. Y bueno, ¿cómo nosotros verificamos? Si bien tenemos un equipo de gabinete que hace la digitalización de la información, nosotros en control de calidad tenemos que determinar que lo que se ha levantado en campo debe de coincidir con lo que se ha procesado en gabinete. No puede haber de que aquí, no se puede dar el caso de que aquí, por ejemplo, exista un bloque y aquí puede existir dos bloques, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que hay un bloque 1 y piso 2, entonces yo verificando la base de datos veo que sí, efectivamente hay un bloque 1, pero también hay un piso 1 y un piso 2, lo cual es correcto. Aquí había una construcción en la base de datos, bueno, en la restitución, y bueno, en campo ya lo han eliminado, entonces en la base de datos catastral también ya se tiene que eliminar. Entonces, aquí por ejemplo me dice que hay un baño y aquí también me dice que hay un baño. Entonces es así como nosotros hacemos el control de calidad a la base de datos gráfica. Sí o sí deberíamos de tomar en cuenta lo levantado en campo, y ese era un tipo de control de calidad, en este caso aplicando el componente de densidad. Otro como un componente de exactitud temática también lo aplicábamos al tema de las características del predio, en este caso al tema de la base de datos geográfica catastral, es decir, un tipo de control era la comparación que nosotros hacíamos al croquis levantado en campo con la información procesada en gabinete, es decir, las dos, es decir, tanto la información de campo como la información de gabinete deberían de ser coherentes, si digamos en campo me dicen que hay 3 bloques, pues en gabinete debería de haber también 3 bloques. Si en campo me dice que existe un baño, en gabinete también tendría que haber un baño. Entonces, ese era un tipo de control que nosotros aplicábamos, comparando lo realizado en campo y
lo realizado en gabinete. Nuestro equipo de control de calidad verificaba esto, ¿no? En campo me dice que hay un baño, bueno, en gabinete también hay un baño, está bien. Me dice que por este sector existe, bueno, el bloque se denomina como 3 y existen 2 pisos. Entonces me voy a la base de datos catastral y efectivamente el bloque tiene el denominativo de bloque 3, de B3, y efectivamente existen 2 pisos, piso 1 y piso 2. Aquí en esta flechita me dice que ha habido un descuento de alero. Entonces aquí sí efectivamente se verifica que ha habido un descuento de aleros. Y es que, ¿cómo es que verificábamos que existía descuento de aleros? Teníamos una base de datos inicial que era la restitución, que era la información que nos entregaba el programa de mejora de la gestión municipal, y teníamos una base de datos ya procesada. Entonces uníamos, comparábamos las dos capas y lo sobreponíamos con distintos colores, y ahí determinábamos si existía el descuento de aleros correspondientes. Es así como determinábamos si el técnico de gabinete había hecho el descuento correspondiente del alero. Y bueno, también verificábamos las características del predio con la fotografía. Por ejemplo, aquí me dice que el acabado de acero de este predio es hormigonado, y bueno, aquí estamos viendo que es hormigonado, que el acceso al predio es calle, que la clase de espacio es privado, y bueno, tiene el número de puerta, tenemos que la forma es regular, la pendiente, y bueno, y el uso me dice residencial. Y este era otro ejemplo de las características constructivas, ¿no? Hace rato vimos las características del predio, estos ya son las características constructivas. Este es el bloque, estos son los datos del bloque 1 y el piso 2, el cual me dice que la estructura de este piso 2 es ladrillo portante. Como pueden ver, no tiene estructura de hormigón armado. Los muros exteriores son de ladrillo hueco. Aquí está. Y la cubierta, bueno, que en este caso es pues es de calamina metálica. Entonces, ¿cómo hacíamos el control de calidad a las características constructivas utilizando el componente de exactitud temática? Pues a partir de los atributos recolectados en campo y la fotografía correspondiente. También se aplicaba la exactitud temática al tema de la información legal. Este es un ejemplo. Este es el ejemplo más sencillo, porque en el ámbito legal pues tienes que revisar varios tipos de documentos legales, ya sean folio real, minutas, documentos privados de compra y venta, etcétera. Y había algunos que eran pues bastante, que tenían muchas hojas y bueno, era muy complicado. Pero bueno, en este momento les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que hacíamos el control de calidad, y en este caso voy a tomar en cuenta lo que era mucho más fácil para nosotros, que era el documento de identidad. En la base de datos teníamos estos campos. Teníamos el número de documento, que era la cédula bueno, el tipo de documento. Teníamos varias opciones, pero en este caso es la cédula de identidad. Verificábamos si es una cédula de identidad. El número de documento, el cual es el número de cédula de identidad. Aquí dice 474479 y aquí está 474479. País, Bolivia. El nombre, Federico alias. Aquí está, Federico Elías, perdón. Apellido, Ali Carizaya. Su fecha de nacimiento, el sexo y el estado civil. Como ustedes pueden ver, pues toda esta información coincide con los datos del carnet. Hacíamos lo mismo para todos los otros documentos, como ya les decía al principio.
folios, minutas, documentos privados de compra y venta, y bueno, y varios otros documentos más con lo que respecta a la parte legal. Y es así como hacíamos el control de calidad. Era bastante moroso, pero sí teníamos un buen equipo capacitado para verificar este tipo de información. Y bueno, este componente también lo hemos utilizado para verificar el descuento de errores. Es decir, no solamente utilizábamos la base de datos catastral y en 2D, comparando la restitución inicial con la base de datos procesada. También utilizamos la información en 3D. Como ustedes pueden ver, aquí en 3D se puede visualizar el descuento de alero que ha tenido este piso con respecto al piso 2. No solamente eso, sino también la forma, como ustedes pueden ver. Como ustedes pueden ver, pues el municipio de Riacha en ese sentido tiene una buena base de datos catastral con respecto a las características constructivas, las características físicas del predio y bueno, la información legal. Y bueno, ahorita les estoy mostrando cómo es que hacíamos el control de calidad utilizando este componente, pero para verificar el correcto descuento de aleros de las respectivas construcciones. Era mucho más rápido y mucho más fácil de entender de esta manera. Y bueno, la usabilidad, como les decía en principio, la usabilidad ya se implementa con la ISO 19157, que nace ya en 2013. ¿Y qué es la usabilidad? Es el grado de adherencia a un conjunto específico de requisitos de calidad de datos. Esto quiere decir que la usabilidad nos permite plantear y decidir si un producto es bueno de acuerdo a los elementos de calidad definidos anteriormente. Es decir, que a partir de esta información, el municipio o el programa, en este caso el municipio, determina si esa información es útil para los objetivos que tiene el municipio. Se refiere a eso específicamente el tema de la usabilidad. En cuán importante es este tipo de información para el municipio correspondiente y si le es útil. Me gustaría compartirles el diagrama de la ISO 19157 que hemos aplicado al presente proyecto. Partimos de una base de datos gráfica y alfanumérica. Aplicamos aquí el primer componente que les dije en principio, que es la totalidad, en el cual verificamos que todo esté ahí, que no falten los croquis, que no falten predios, que todos los campos estén llenos, que esté toda la información, que esté todos los datos. Por sí, evaluamos los componentes de acuerdo a la explicación que ya hice anteriormente. Por no, pues se realiza el complemento correspondiente. Es ahí donde había el cuello de botella en principio con el trabajo de campo con respecto al trabajo de gabinete. Si no estaba completo, volvía hasta que esté completo y ya en gabinete se evaluaba ya estos componentes a partir de todo lo que ya les he explicado, ¿no? Consistencia lógica, exactitud funcional, exactitud temática. Por sí, pues se obtenía un nivel de conformidad. Por no, pues se hacían las correcciones correspondientes, ya sea en gabinete o en campo. Si cumplía con el nivel de conformidad, pues el producto era aceptado por nosotros internamente y se hacía la migración correspondiente a nuestra base de datos, y nuestra base de datos pues lo trabajamos en una base de datos corporativa en el cual teníamos niveles para poder procesar y manejar la información. Teníamos niveles de técnicos de campo, niveles de digitalizadores, nivel de control de calidad y había un nivel de migración, el cual era el último componente para que la información pues llegue lo más finita posible con toda la calidad correspondiente. Y eso es lo que se enviaba
a la empresa correspondiente, que en este caso era la supervisora. Después de hacer todos estos procesos a nuestra base de datos catastral, pues aplicábamos o implementábamos, o bueno, hacíamos el informe de meta calidad, el cual pues estaba compuesto por cada uno de los componentes, como ya les había explicado, por cada uno de los IDs, la medida, las inconsistencias encontradas y la descripción. Por ejemplo, aquí tenemos una comisión 1, referencia catastral en el predio de la base de datos geográfica. Número de instancias, la medida, cuál era el número de instancias de objeto geográfico duplicado. Entonces, y así sucesivamente, cada componente, cada subelemento y cada medida aplicada a cada uno de esos componentes, pues se evaluaban en este informe correspondiente que se llama el informe de metacalidad, que se aplicaba por cada uno de los componentes. Eso, digamos, en cuanto a la ISO 19157.